Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero compartir con todos ustedes esta palabra en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2. Él advierte acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas y de las doctrinas que contrarían la voluntad del Señor. Aquí dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Vean que acá el apóstol Pedro hace mención de cosas que ya habían sucedido en el pasado, que falsos profetas aparecieron en medio del pueblo, pero él también dice: habrá falsos maestros que introducirán herejías destructoras. ¿Cómo estas personas operan? ¿Cómo ellos se mueven? Bueno, el Señor Jesucristo ya lo dijo, también como advertencia, como señal de alerta, que vendrían muchos en su nombre diciendo que Él es el Cristo. O sea, vendrán confirmando que Jesús es el Mesías, es el Salvador, pero Jesús también dice: cuidado, porque a muchos engañarán. Aún confirmando esa verdad, estas personas introducirán una serie de herejías que lamentablemente las llevan a cabo para engañar a los demás. Entonces nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Y usted tiene que conocer la palabra. De lo contrario, no va a saber discernir cuando tenga a un lobo rapaz vestido de oveja delante de usted. Usted no va a saber a dónde está la diferencia entre un verdadero hombre de Dios y un falso maestro, como las Escrituras describen. Y el apóstol Pedro continúa diciendo: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vean, no son pocos los que la Biblia menciona que seguirán el engaño. No, al contrario, el Espíritu Santo dice: muchos seguirán sus disoluciones. Esas personas, esas denominaciones, esas instituciones que presentan ese tipo de doctrina, herejías destructoras para sacar provecho de los demás, no están y no se mueven en lugares pequeños, no. Ellos presentan en lugares grandes, justamente para atraer a muchas personas. Muchos son los interesados por esas propuestas. Muchos son los que despiertan el interés por alcanzar lo que estas personas proponen y presentan. Y el Espíritu Santo confirma que por causa de eso el camino de la verdad sería blasfemado. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, de esa manera, el verdadero evangelio es adulterado, es corrompido, porque el verdadero evangelio no es fantasía, no es mentira, es la pura verdad. Y fue eso lo que el Señor Jesús mandó a predicar a los discípulos, que predicaran el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere bautizado sería salvo, de lo contrario, el que no creyese sería condenado. Ese es el evangelio. ¿Se acuerda que el propio Señor Jesús dijo a sus discípulos: de gracia recibisteis, dad de gracia? Pero para este tipo de personas, falsos maestros, falsos profetas, eso no conviene, porque no sacarían ningún tipo de provecho. Entonces, en medio de una confesión acerca de que el Señor Jesús es el Salvador, ellos presentan ciertas doctrinas, ciertas propuestas que despierten el interés de los
oyentes para poder sacar provecho de ello. Usted nunca leyó que el Señor mandó a los discípulos a que presentaran propuestas a las personas que le oían, que le escuchaban, para que vendieran sus propiedades, para que vendieran sus bienes, para que dieran sus ahorros, para que hicieran algo justamente al respecto. No. De hecho, la Biblia dice que aquellos que decidieron vender heredades, casas y presentar el valor a los pies de los apóstoles, ¿sabe para qué era? No era para hacer un voto de intercambio con Dios. No era yo doy esto para que Dios me dé aquello. No. Cuando usted lee los pasajes que hablan al respecto, usted va a ver que el único objetivo era ayudar a los más necesitados. Aquellos que tenían mayor condición se despojaban de ciertas cosas para ayudar a los que tenían menor condición. Y la Biblia dice que de esa manera no había ningún necesitado. Todos estaban prácticamente a la misma altura. Los que tenían más daban sus bienes para los que tenían menos. Y de esa forma la iglesia iba siendo formada y de esa forma la iglesia iba creciendo. Pero estas personas no le enseñan eso. Al contrario, le dicen que usted va a dar tal cosa y Dios le va a dar otra. Y aquí el apóstol Pedro continúa diciendo: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sí, con palabras fingidas, como yo le estoy explicando. Le van a presentar propuestas que no son reales, que no son verdaderas, y le van a mostrar pasajes bíblicos fuera de contexto para que usted diga: no, pero está escrito. Sí, está escrito, pero de una manera incorrecta a la que Dios quiere que usted entienda. No se olvide que el propio diablo en el desierto también tomó pasajes bíblicos y presentó al Señor Jesús propuestas. ¿Se acuerdan? El mismo diablo le dijo: escrito está, y citó ciertos versículos, pero sacados de un contexto. El Señor Jesús no ignoraba la palabra. Él es el autor. Entonces el Señor sabía lo que el diablo le estaba proponiendo. Pero de repente usted no lo sepa. Y usted se queda con que está escrito, entonces me están diciendo la verdad. No. El mal también va a buscar de una forma u otra engañarle con la verdad. Sí, sacada de un contexto para generar confusión en usted. Y muchos, como dice aquí, son los que lamentablemente caen en esa trampa, caen en ese engaño y terminan creyendo ese tipo de propuestas, y llegado el momento hacen lo que le proponen, o sea, dan su sueldo, dan su aguinaldo, el salario, la prima, como en otros países se llama, dan de repente sus ahorros que tanto tiempo y esfuerzo le costó tener, de repente venden una moto, venden un auto, venden una camioneta, venden un departamento, venden una casa, venden un terreno, y así esperan que el Señor les responda. Y lamentablemente muchas son las personas que dicen: ¿por qué el Señor no me respondió? ¿Por qué el Señor me falló? No, es que el Señor nunca le pidió que usted hiciera eso. Y de repente usted lo hizo y hasta dice: no, yo lo hice para Dios. Sí, pero no fue Dios que le pidió, no fue Dios que le sugirió. No, aquí las Sagradas Escrituras dicen que con palabras fingidas, bien disfrazadas, camufladas en medio de alguna verdad, estos falsos maestros presentan propuestas y muchos caen en la trampa. Pero ¿qué sucede con este tipo de personas que se manejan de esa manera? Aquí el apóstol dice:
Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire lo que está escrito. Ya lo leímos vez pasada en la carta de Judas. Ya de antemano la condenación está preparada para este tipo de personas, para los falsos maestros que usan la palabra para hacer mercadería a través de la fe. Y aquí está escrito, estas personas se manejan así, y sobre los tales ya la condenación no se tarda en venir. Entonces, ya no es apenas con usted que escucha las propuestas. De repente, usted que está viendo y oyendo este mensaje es quien presenta las propuestas. Quizás sea un pastor, quizás sea un sacerdote, quizás sea un obispo, quizás sea un ministro de la palabra que pertenece a una institución, a una denominación o a una determinada religión, y usted se da cuenta porque el Espíritu Santo le permite entender que es usted esa persona que forma parte de este grupo que el apóstol menciona. Y usted, al reconocer eso, tiene que tomar una decisión, porque si está escrito que sobre los tales la condenación no se tarda en venir, la pregunta que yo le hago, ¿cómo usted va a escapar a eso? Solamente tomando una decisión, saliendo de todo eso, arrepintiéndose, pidiendo perdón al Señor y nunca más ser parte de eso. Pero no quedándose dentro, porque quedándose dentro, aunque usted diga, yo no lo voy a hacer, si otros lo hacen, usted es parte del mismo sistema y está siendo cómplice de lo que otros están haciendo. No, es usted salir, como el apóstol Pablo en otra carta, en el caso a Timoteo, le dice, apártate de los tales. Entonces, si usted quiere el favor, la gracia, la misericordia de Dios, usted tiene que tomar una actitud de fe para con Él. Pero está en usted que el Espíritu Santo abra su mente, su entendimiento, y usted pueda discernir y le dé el coraje, la valentía, porque muchos son los que conocen la verdad. Muchos saben que ese tipo de propuestas están mal, pero lamentablemente no tienen el coraje y la valentía de salir. Prefieren permanecer dentro y lamentablemente exponerse a esa condenación, a tomar una decisión de salir y vivir una vida digna delante del Señor. Seguiremos hablando más al respecto en el día de mañana. Que Dios le bendiga a usted y a toda su familia en el nombre del Señor Jesucristo.